Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, quiero presentarles un tema bastante interesante. Y es sobre esta iconografía de los antiguos astronautas. Es un artículo bastante interesante, amigos, de Javier Barlet. Y miren lo que dice. Uno de estos grandes pilares de la arqueología alternativa es, sin duda, la teoría de este antiguo astronauta. En adelante, esta tecnología del antiguo astronauta TAA. ¿De qué trata? Pues bueno, esto se difundió ya hace más de 40 años entre el público de Henrik von Däniken. Si bien esta propuesta ya había sido esbozada ampliamente por varios autores anteriores al fenómeno literario del escritor suizo, básicamente lo que esta teoría habla viene a proponer que el planeta Tierra fue visitado en tiempos inmemoriales por una civilización extraterrestre y que en algún momento tuvo un papel decisivo en la evolución humana, inclusive en este propio origen de lo que sería la hipótesis intervencionista, que se opone al evolucionismo académico. Ojo, tómenlo con pincitas. Esta obsesionada búsqueda de extraterrestres en nuestra historia no se debía a este repentino arrebato de algunos autores con mucha imaginación, sino que vino marcada con la coincidencia de una serie de hechos que facilitaban la aparición de estas ideas. Por un lado, estaba el nacimiento de la ufología a partir de ese famoso incidente, Roswell, esto que pasó en Estados Unidos del 47. Por otro lado, más o menos en esas fechas, ya se había iniciado la carrera espacial y la exploración del sistema solar por parte de estas grandes superpotencias. En esa misma línea cabe destacar que en el siglo XX vio crecer el interés popular de la ciencia ficción. Era un género literario abierto y todo tipo de especulaciones sobre razas inteligentes del universo se empezaban a explorar. Finalmente, tampoco tenemos que menospreciar esta influencia de determinadas corrientes contraculturales o espirituistas de las últimas décadas, que a veces están resultando en una crítica directa a la ciencia establecida. Pero el caso es que, llegados a los inicios de los años 60, el llamado realismo fantástico puso los cimientos definitivos en esta teoría de los antiguos astronautas, que von Däniken luego difundió exitosamente a través de su libro Recuerdos del Futuro. De esta correspondiente documental, para poder resumir su enfoque muy brevemente, diremos que von Däniken, él defendía esta supuesta presencia de estos astronautas de otros planetas a partir de las formas y conceptos de carácter divino que produjeron hombres primitivos como consecuencia del contacto o la influencia de estos seres. Esta sería la razón de hallar estas antiguas culturas de todo el globo numerosas manifestaciones artísticas o rituales que parecen representar a astronautas, a naves espaciales, a objetos de avanzada tecnología, etc. Y esto había sido malinterpretada por la ciencia ortodoxa. Así pues, si nos centramos en esto, ya serían ciertas figuras humanas, humanoides, de difícil identificación. Esta teoría de los antiguos astronautas nos está ofreciendo una extensa iconografía de los antiguos astronautas, y esto es, la representación en tiempos remotos de estos supuestos seres extraterrestres en la forma de las pinturas, los grabados, relieves o estatuillas. Este tipo de imágenes han sido objeto de la observación, del análisis por parte de estos autores alternativos, de los cuales están convencidos de que, como mínimo, tales figuras resultaron muy extrañas o sospechosas. En este artículo vamos a adentrarnos en dicha iconografía para poder ver qué podemos sacar de ella. Vamos a ver que una vez más, estos terrenos de la especulación dan para mucho, y mientras que la certeza son realmente mínimas. Aquí, por ejemplo, en las tipologías antiguo astronauta, hay un primer paso para reconocer esta iconografía, y es, según la visión alternativa, transmutar a hombres, dioses, espíritus u otros seres mágicos o mitológicos en astronautas, siguiendo el patrón de la analogía. Y así, estas múltiples estatuillas o representaciones gráficas serán en realidad retratos, que van a ir lo más figurativo a lo casi simbólico,
de lo que los antiguos humanos vieron con sus propios ojos, seres venidos de otros planetas. En este respecto, es harto conocido la comparación que hizo von Däniken al aparejar la fotografía de una antigua estatuilla con la imagen de un moderno astronauta para evidenciar ciertos rasgos en común. Cabe destacar que esta comparación es la más típica, pero lo cierto es que hay otros individuos muy poco tecnológicos. Por ejemplo, el famosísimo astronauta de Palenque, que pese a pilotear una especie de nave con esta cápsula cohete, según von Däniken, no presentan la indumentaria espacial correspondiente, al menos no dentro de la ortodoxia, y más bien se viste como un antiguo maya. Y aquí quedaría pues el aire de la cuestión en el tipo de indumentaria o el aspecto que podemos considerar como dudoso. Pues lógicamente, los defensores de esta teoría de los antiguos astronautas tienen en mente las imágenes de astronautas actuales, pero un astronauta de otro planeta no pudiese por qué llevar una escafandra similar, o incluso tal vez ni siquiera pareciese una escafandra, y en este caso estaríamos haciendo una analogía cuando menos peligrosa. Aquí, si tratamos de clasificar a estas representaciones de estos supuestos astronautas que nos presenta la literatura alternativa, llegaremos básicamente a dos grandes grupos de imágenes. Número uno son las figuras que tienen esta vaga semejanza con la indumentaria más o menos compleja de los astronautas. Número dos son las que simplemente están mostrando a estos seres humanoides de un aspecto, digamos, extraño. Es una categoría que puede llegar a ser un inmenso cajón desastre si incluimos cualquier figura que salga de lo normal. Y así, con respecto a estas últimas, tengamos en cuenta que desde tiempos antiguos existe esta iconografía de seres fantásticos, entre los cuales están las divinidades de la mezcla de rasgos animales y humanos, como el caso de Anubis egipcio, el de Oannes mesopotámico o el centauro griego, por poner solamente algunos de estos clásicos ejemplos. Pero también podríamos incluir aquí a la gran cantidad de seres mágicos representados desde la prehistoria en estas pinturas de arte cavernario y de petroglifos, sobre cuyo sentido o identidad se han especulado mucho. De hecho, muchas representaciones de seres divinos o mitológicos de diversas civilizaciones o de pueblos primitivos han sido asociados a entes extraterrestres por esta simple razón, de que su aspecto contiene características, rasgos o vestimentas que, al no ser naturalistas, presentan flancos abiertos a todo tipo de especulaciones. Por ejemplo, tenemos figuras con 3 o 6 dedos, con grandes ojos o lentes, o con algo parecido a un casco, o que aportan extraños objetos, sobre todo en que se habla de seres que transportan en la mano una especie de bolsa o de cesta, o que irradian luz o algo parecido, sin olvidarnos de la representación de algunos de estos objetos flotantes que tienen una cierta semejanza con estos famosos platillos voladores. Es una idea de ingravidez o vuelo también. Esta la encontramos en múltiples figuras aladas que pueden indicar que estaríamos hablando ya de seres divinos o semidivinos con la capacidad de volar o que procede del cielo. Y asimismo existen otras figuras de gran tamaño, de diseño más o menos esquemático o simbólico, trazando sobre la tierra, que son los geoglifos, que por su aspecto también se han relacionado con estos seres venidos del espacio. Y ojo, amigos, porque acá de ambos tipos podemos aportar aquí docenas de ejemplos que habían salido de la palestra desde la época de este realismo fantástico y que anteriormente habían estado recluidas en este contexto antropológico o arqueológico. Muchas de estas figuras han sido estudiadas desde hace décadas. Algunas de ellas están expuestas en museos. La mayoría han podido ser datadas fiablemente, y aquí comprobamos que se presenta en un amplio espectro temporal que se remonta a muchos miles de años, prácticamente desde el Paleolítico y hasta hace unos pocos siglos. En cuanto a esta ubicación, las podemos encontrar en diversas regiones del mundo, y si bien este buen número de ellas son originarias de las antiguas culturas precolombinas americanas,
De unas pocas se tienen escasa información y, aunque están presentes en el internet en forma de fotografía, se hace complicado hallar información fiable sobre esta localización, sobre el origen y la interpretación. Por ejemplo, el llamado astronauta de Kiev. Además, no nos engañemos sobre algunas piezas específicas, demasiado bonitas para ser verdad. Aquí planea la sombra del fraude como la llamada nave de Taprokale, hallada en Turquía hace unos 70 años del pasado siglo. Y acá hay una especie de cápsula espacial que incorporaría a un tripulante con escafandra. Hecha en esa exposición sobre la tipología general, podemos pasar a profundizar ahora en algunas figuras más clásicas de esta teoría de los antiguos astronautas, para poder entender el origen de todas estas especulaciones y para contrastar las lecturas académicas y alternativas. Acá, los iconos clásicos de los antiguos astronautas. Para empezar, con estos típicos seres voladores podemos citar a las pinturas prehispánicas de Valcamonquia en Italia. Y acá, discúlpenme, prehistóricas de Valcamonica en Italia. Aquí están mostrando estas figuras esquemáticas humanas flotantes que datan así, van destacando por poseer una especie de halo con radios o rayos en la cabeza. En lo referente a estas grandes geoglifos que representan a figuras humanoides, cabe destacar el famosísimo astronauta de Nazca, de un aspecto más bien robótico. Hay figuras, por ejemplo, de Palpa, ambas del Perú, o el gigante de Atacama en Chile. Para los seguidores más entusiastas de esta teoría, no había prueba más evidente de la representación de estos seres humanoides realizados para ser vistos desde el cielo, y eso es la morada de los supuestos dioses astronautas. Si hablamos de esta tipología de la escafandra, pudiésemos destacar unas pequeñas estatuillas procedentes del Japón prehistórico, llamadas doku, en las cuales se ha querido relacionar con estas figuras de astronautas. Según lo que dice la arqueología, dichas esculturas antropomórficas de terracota se han encontrado principalmente en la zona oriental del Japón y datan del llamado periodo Homon. Su tamaño es variable, pero la mayoría de una altura que se ha encontrado entera es de 42 centímetros. En cuanto a las formas, exhiben una figura humana distorsionada y compacta, con cabezas de diversas formas que están apuntadas, triangular, en forma de corazón, y aquí con pequeñas manos y pies. A veces presentan una decoración de trozos geométricos, en algunos casos estuvieron pintadas, y sobre su significado se ha propuesto varias teorías, pero no se sabe nada con certeza. Se ha dicho que pudiese ser representación de dioses, madre o símbolos de la fertilidad. También se ha barajado la posibilidad de que fueran representantes de espíritus o guías para el más allá, y dado que generalmente se ha encontrado con estos contextos funerarios, a otra hipótesis también, en la que se puede tratar de un tipo de figuras personales a las cuales se le puede transferir mágicamente alguna dolencia o adversidad. Pero en el campo alternativo, la lectura personal de von Däniken y de otros autores se ha centrado en un tipo en particular de figuras, los shakokidogu, o estatuillas de anteojos. Y así, donde los arqueólogos no vieron nada particular, los seguidores de esta teoría alternativa observaron algo similar a un traje espacial, un posible casco, una especie de correaje y unas grandes gafas que destacan poderosamente. Estos de arqueología han sugerido que tales gafas o anteojos pueden ser una especie primitiva de gafas solares que utilizaban los inuit o los esquimales, una especie de orejas opacas con una estrecha abertura en medio para facilitar la visión, pero no existen mejores explicaciones. Lo cierto es que muchos autores alternativos no han tardado en hacer notar que en diferentes partes del mundo se reproducían figuras con grandes ojos o anteojos. Por ejemplo, si volvemos al campo de estos seres extraños,
Tendríamos estas estatuillas estilizadas de dioses con grandes ojos en la antigua Sumeria, o estas famosas pinturas de Wadiyah en Australia. Precisamente las pinturas presentan otro frente de interpretación en la teoría de los antiguos astronautas, por lo que valdría la pena comentar algunas de sus características aquí. Por ejemplo, los Wandjina o Wandjina aparecen en la mitología de los aborígenes australianos como una especie de espíritus o seres sabios procedentes de la Vía Láctea, que habían creado el mar, la tierra y a sus criaturas durante el llamado Dream Time o el tiempo de los sueños. Se suponía que estos Wandjina, que tenían enormes poderes, llevaron al hombre a un estado de desarrollo y prosperidad. No obstante, también podían causar desastres naturales si eran ofendidos por los humanos. Su símbolo era una serpiente similar a la de otros pueblos en la antigüedad. Miren, ¿por qué siempre la serpiente, no? El caso también en México con los aztecas, la serpiente voladora o emplumada Quetzalcóatl, ¿verdad? Estos Wandjina fueron representados en pinturas rupestres policrómicas y a las que se les atribuye una antigüedad de decenas de miles de años, como figuras antropomórficas con grandes cabezas, generalmente rodeadas por una especie de halo. Aquí, grandes ojos negros y una nariz casi esquemática, pero en ningún caso tenían boca. Existen algunas figuras de gran tamaño que también aparecen con cuerpo entero, vestidos con una túnica o similar y calzados con sandalias. La cabeza aparece rodeada de un noble halo y un rostro blanco. Solo contienen 2 ojos oscuros. Asimismo, sus manos ya están presentes en 3 a 7 dedos, tanto en manos como en pies. Los propios aborígenes confesaban que ellos no habían sido los autores de tales pinturas, sino que eran una obra de unos seres que descendieron del cielo en una época muy lejana. Para los aborígenes, estas pinturas tienen un especial significado místico o mágico, de unión con sus ancestros, y los tratan con gran respeto, sea como fuere. En este caso nadie ha apreciado escafandras espaciales ni otros objetos sospechosos. Simplemente se han asociado con una imagen antropomorfa a cierto estereotipo de alienígena. Pero hay otro escenario clásico de representaciones de antiguos astronautas que se encuentran en el macizo de Tassili en Nájer, Argelia. Es una región montañosa del pleno desierto del Sahara, pero antiguamente fue una región húmeda y frondosa, bañada por ríos. Allí se puede observar un destacado conjunto de pinturas rupestres policrómicas realizadas a lo largo de miles de años. Acá, las numerosísimas pinturas y grabados han sido catalogados alrededor de los 15.000 muestras. Se han datado entre finales del Paleolítico y el periodo Neolítico. Estas pinturas ya eran conocidas por los occidentales desde la década de 1930, pero fue el arqueólogo francés Henri Lot quien en 1957 difundió a gran escala la existencia de estas pinturas. Y tras largos meses de estudio in situ, Lot fue el primero en realizar un estudio exhaustivo de estas imágenes, incluyendo la amplia clasificación temática en 12 grupos o tipologías. Entre ellos se encontraban figuras humanas estilizadas, figuras de cabeza redonda, escenas de caza, carros, animales, seres fantásticos, etc. Pero en toda esta gran diversidad, estos autores alternativos han visto diversas figuras que por lo menos inducen a la reflexión. Se trata de seres con cabeza redonda que no presentan rasgos faciales aparentes y que parecen estar embutidos en algo similar a las escafandras. Especialmente destacan esta gran figura de unos 6 metros de altura que presentan una cabeza redonda con unas estrías en la parte superior y 2 ojos descentrados. Lot bautizó a este ser como el gran dios marciano. Esto es lo que le dio las alas a los partidarios de esta teoría de estos antiguos astronautas. Miren, les voy a poner la imagen de este ser. Ustedes lleguen a las conclusiones que quieran, pero es interesante, ¿no? Aquí lo voy a poner. Entonces, volviendo con este tema, amigos. Acá
Hay otras figuras de tipo fantástico que no tienen una fácil explicación. Y por otro lado, se ha remarcado la presencia de una escena en la que varias mujeres parecen ser invitadas o impelidas a introducirse en una especie de forma oval para una figura humanoide. Y este tipo de representación de grandes figuras se halló en el macizo de Yabarén, que significa gigantes en la lengua de Tuareg. Acá, para Lot, este tipo de pinturas serán de las más antiguas, de alrededor de 8000 a 7500 a.C. No obstante, estas extrañas figuras de cabeza redonda también aparecen en otras zonas y en diversos contextos. O sea, amigos, ¿qué pasa? El sentido de estas representaciones de los astronautas. Una vez vista esta cáustica, podemos hacernos la inevitable pregunta: ¿por qué o para qué los hombres primitivos iban a realizar estas representaciones? Porque, entre otros argumentos, von Däniken echó mano de un fenómeno antropológico observado en el siglo XIX y siglo XX, llamado los cultos de cargo. Se trata de esta peculiar reacción que experimentan comunidades muy primitivas ante el primer contacto con alguna cultura desarrollada. En la práctica funciona como un rito religioso consistente en reproducir una determinada conducta para obtener determinados bienes proporcionados por sus dioses o ancestros, que sería representada por esta cultura superior. Estos ejemplos más significativos de este fenómeno se dieron durante la segunda gran intervención mundial por la democracia en las islas del Pacífico. Allí, algunos nativos que no habían visto nunca hombres civilizados observaron cómo llegaban por el aire enormes cantidades de equipo militar, comida enlatada, medicinas, etc. Pero cuando acabó la intervención, toda esa carga lanzada en paracaídas o descargada en bases militares mediante aviones dejó de llegar. Ya no había aviones, ni soldados, ni instalaciones. Entonces, para traer de nuevo estos bienes deseados, los nativos reprodujeron estas conductas de los dioses modernos, y de este modo llamaron a sus dioses mediante la simulación mágica de lo que habían observado. Realizaron fogatas, construyeron réplicas de aviones, hicieron señales de aterrizaje en las antiguas pistas, tallaron auriculares de madera, fabricaron puestos de control y lógicamente hicieron esto con una esperanza de volver a ver a los aviones, sin conocer el mecanismo casual que había justificado esta presencia de esos aviones. Parece claro que aquí von Däniken aprovechaba el culto de carga para poder explicar por qué los antiguos humanos representaron estas imágenes de sus dioses, aquellos que supuestamente les aportaban multitud de bienes y adelantos. Y no obstante, puesto a generalizar la creación de estas peculiaridades en estas figuras, se puede deber a los mismos motivos que justifican la existencia de imágenes religiosas o mágicas en forma de dioses, ángeles, santos, héroes, espíritus, profetas, etc. Y están relacionadas con las creencias o con ciertos rituales. Y así pues, puede ser objeto de adoración, exvotos, estatuillas funerarias, efigies de antepasados, etc. En esta misma línea podremos apelar a la posibilidad de que fuesen fetiches o figuras totémicas. Recordemos que el tótem es un ser, es un animal, un objeto que tiene un significado ritual. Para los pueblos primitivos por cuenta constituye un emblema, es un vínculo o un símbolo en el origen común. Y finalmente, aunque pueda parecer algo fuera de lugar, las figuras también pueden ser muñecos o juguetes para los niños. Pero en todo caso, no debemos menospreciar esta conexión de las antiguas tradiciones, de las leyendas o los mitos que han privado hasta nuestros días con esta representación de estas figuras. Porque hemos visto el caso de los Wandjina, que tienen este indudable respaldo del tipo mitológico que ofrece una justificación de su propia existencia. Y también para las estatuillas Dogu del establecido un vínculo con la antigua leyenda japonesa de los Kappas. Según un estudio arqueológico japonés, Komatsu Kitamaru, citado por Peter Colosimo en el libro del planeta incógnito, se trataría de unos seres bípedos deformes que vivían en entornos acuáticos
y que entre otros rasgos tenían ojos extremadamente grandes y triangulares. Además, parecían idénticos a los buzos desnudos de nuestros tiempos. Su piel morena y brillante pudiese ser una cubierta impermeable. Las manos y los pies, palmeados, pudiesen formar parte del equipo. Los ganchos servían probablemente para realizar cualquier maniobra habitual, y la trompa, terminada en una joroba, sería en el fondo, igual a los aparatos para respirar alimentados por tanques de oxígeno que también conocemos. Aquí, para cerrar esta vinculación entre mito y objeto, hay que destacar que en algunas ocasiones de iconografías se transforman en un ritual completo de recuerdos de supuestos seres procedentes de otro mundo, como en el caso de cierta danza de los indios cayapos en Brasil, estudiadas por el antropólogo brasileño João Américo Peretti, en la que un nativo, disfrazado con un traje ceremonial hecho de paja trazada denominado bo, con un lejano parecido a una escafandra, representaría a un ser visitante divino llamado Beb Kororoti, literalmente vengo del universo. Ahora bien, para esta ciencia académica, todo esto no es más que un fenómeno cultural propio de las comunidades primitivas que tienen que interpretarse en el contexto mítico, no histórico. Y por lo tanto, desde nuestra visión ortodoxa, el mito no sería historia real, aunque admitamos que puede contener elementos extraídos de las experiencias vívidas en tiempos distantes. Se trataría más bien de un artificio cultural producido de la mente de un hombre antiguo para poder explicar su origen y su entorno, y a falta de una verdadera ciencia tal y como la entendemos actualmente. Así pues, los estudios académicos realizados sobre estas figuras suelen descansar en el terreno de la antropología, muy particularmente en la creencia de los pueblos primitivos cuya mentalidad y cosmología están muy alejados de la perspectiva racional del hombre moderno. Pero no hay, pues, astronautas, sino símbolos o recreaciones de la realidad que cumplen una determinada función que a veces puede resultar confusa o indeterminada. Y sin ir más lejos, estas célebres pinturas rupestres del Paleolítico europeo, sin astronautas de ningún tipo, han sido objeto de numerosos intentos de interpretación en esta clave antropológica mágica, como la de Breuil, Lemming-Empereire y Leoro Corban. Pero pese a este exhaustivo de estos trabajos, no pasa de ser conjeturas más o menos fundamentadas. Aquí, conclusiones. Se ha quedado claro que esta teoría de los antiguos astronautas presupone la hipótesis de visitantes del espacio, interaccionaron con estas comunidades humanas primitivas y que dejaron tal impresión que fueron tomadas por dioses o seres superiores que debían de ser honrados o recordados. Esto motivaría la creación de sus correspondientes iconografías, y esto es fundamentalmente lo que von Bandingen y sus seguidores trataron de argumentar, apelando a los relatos míticos, y en los casos en los que se pueda vincular con la tradición conocida de ciertos restos físicos. Aquí reforzaban la interpretación de la presencia de este ser no terrestre. Pero ¿de qué manera podemos comprobar la veracidad literal de estos mitos? Existe una enorme dificultad a la hora de trasladarnos al mundo mitológico y al mundo empírico. Por otra parte, si repasamos aquí someramente todas las pruebas que aportan estos seguidores de la teoría, veremos que hay una más diversa tipología de astronautas, que va desde modelos más o menos realistas a las figuras más esquemáticas o simbólicas. ¿Cómo separar, pues, lo que es humano de lo que no lo es? Y si todo aquello que se sale de la representación naturalista es susceptible de etiquetarse como extraterrestre, entonces estaríamos en la dialéctica del todo vale. Por ejemplo, imaginémonos que un arqueólogo del futuro encontrara este retrato del estilo cubista. Con estos razonamientos tal vez pudiésemos pensar que aquel ser extraño no sería de ningún modo humano, sino otra cosa. Y todo esto nos lleva a pensar que la definición de extraterrestre es tremendamente problemática en el sentido de ser venido de otro planeta en una nave espacial. Porque siendo justos e incluso dejando de lado el mito,
Esas extrañas figuras también pueden corresponder a seres humanos de civilizaciones superiores muy apartadas, o tal vez a ignotas civilizaciones submarinas o intraterrenas. Pero ¿hasta qué punto nuestros posibles prejuicios, fruto de vivir en una era espacial y bajo la influencia de ciertas referencias ufológicas, no pueden conducirnos a ver todas estas figuras de una cierta manera, e incluso de manipular su contexto? Porque en efecto, la defensa de la teoría de los antiguos astronautas quieren ver extraterrestres o escenas sospechosas de las figuras que no podemos identificar claramente, pero también incluso en algunas representaciones que tienen el contexto cultural bien identificado. Y este sería el caso de la tumba del rey Pacal de Palenque, en la que los elementos conocidos de la mitología maya han sido aparcados para ser sustituidos por una visión tecnológica que cuadra con esta hipótesis de la teoría. Obviamente en este caso, para dar alguna oportunidad a la iconografía del antiguo astronauta, deberíamos de revisar completamente la validez de estos estudios sobre la mitología maya. Dicho coloquialmente, tendríamos que romper la barrera y jugar a otra cosa. Y en resumen, no hay que desestimar los indicios que indican que la duda es razonable, pero para sostener todo este tema se necesitan otros cimientos, pues los existentes hoy por hoy no parecen muy sólidos. Y llegados a este punto final nos podríamos preguntar si acaso hay posibles explicaciones a esta extraña iconografía, porque en el sentido la única vía que veo digna de explorarla es que han propuesto algunos autores acerca de la experiencia chamanística. Aquí se trataría de contactos con seres humanoides de otras dimensiones, de lo que los chamanes tienen durante sus periodos de trance, a menudo provocados por la ingestión de sustancias alucinógenas, pero también mediante otras técnicas. Y luego, al volver a este mundo físico, estos chamanes representarían a estos seres de formas más o menos realistas o simbólicas, que por supuesto la ciencia establecida ve aquí alguna argumentación para justificar las rarezas de esta iconografía, y si bien descarta que tales seres sean reales y que se remite al conocido campo de las alucinaciones producidas por ese estado de trance, a este respecto podemos rescatar estas palabras de Christopher Chippendale, conservador del Museo de la Universidad de Cambridge, sobre determinadas pinturas de los pueblos primitivos. Y él decía esto: la interpretación visionaria que incluye el trance, además del conocimiento y de las habilidades especiales de los chamanes, es común en las sociedades de cazadores-recolectores modernas. O sea, que es razonable esperar que también fuese así en las sociedades cazadoras-recolectoras del pasado. Es un énfasis reiterado de una especie animal puede ser el signo de estas creencias, y al igual que otras formas de expresarse mediante metáforas visuales, los sentimientos de trance, la ingravidez, la idea de flotar, volar, de otredad como la muerte. Y en ese escenario, no sería pues descabellado aventurarnos en que las representaciones de seres fantásticos tomadas por dioses o astronautas no serían en realidad ni una ni otra cosa. La clave estaría en dificultar dilucidar si estas figuras constituyen una mera deformación de la realidad como resultado de este proceso bioquímico de la mente, y como opinan el estamento académico, o bien si son un intento de dar una apariencia a estos seres en nuestro universo físico después de haber percibido esto en otra realidad. De momento, hemos de aceptar que la hipótesis interdimensional es una línea de investigación que se sigue moviendo en el ámbito de las conjeturas. Concluyendo, en un elevado porcentaje de esta iconografía continuamos en las sombras, y solo podemos recurrir al consabido mundo ritual, espiritual o mágico para aportar alguna explicación. Ahora bien, dado esto por hecho, quedarían todavía muchos cabos por atar, porque a la vista de cierta cáustica que resulta cuando menos desconcertante, frente a la cual las argumentaciones convencionales que no suelen ir más allá del clásico campo de la mitología o la religión están lejos de ser satisfactorias. Es posible pues que para poder avanzar en la comprensión de este fenómeno tenemos que cambiarnos del chip
ensanchar nuestras fronteras mentales y plantearnos nuevos intentos de interpretación en clave genuinamente científica, aunque se sitúen fuera del paradigma actual. Porque uno se preguntaría, ¿y qué hay de esos bolsos que llevan? ¿Qué hay de estas características que se repiten una y otra vez a lo largo del mundo? Situaciones donde, ¿por qué se parecen estos dioses aquí que se encontraron en el Ecuador, en Sumeria, en México? ¿Por qué? Vamos a dejarlo hasta aquí, amigos. Muchísimas gracias por haber acompañado a su servidor aquí hasta el final. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego, pórtense bien, compartan en sus redes sociales. Gracias a mis mecenas de Patreon, a los miembros del canal y a quienes me hayan dejado un super chat, un super sticker, o si gustas apoyarme, aquí abajito hay un corazoncito. Amigos, para la Granja Humana MX se despide Pablo. Hasta luego.